Hola, en este video vamos a hablar del concepto de sendas de producción, es decir, vamos a expandir un poquito más todo lo que es la teoría de producción y luego vamos a empezar a introducir conceptos de funciones de costos. Em, Al finalizar este video, ustedes podrán definir la senda de expansión a largo plazo y a corto plazo, podrán dibujar curvas de costos a partir de la función de producción y relacionar las curvas de costos medios y marginales con productividad media y productividad marginal. Este video yo creo que es un poquito denso, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro y resumido posible, cosa que este material se pueda entender mejor y puedan poder aproximarse al libro de la mejor manera posible. Primero que nada, en el video pasado y en el capítulo 9 hemos visto que la condición de primer orden de la teoría de la producción dice que la relación de las productividades marginales debe ser igual a la relación de precios en el óptimo, es decir, para maximizar sus ganancias, las empresas querrán buscar el lugar donde la productividad por peso gastado, es decir, productividad marginal del trabajo sobre precio del trabajo, sea igual a la productividad marginal del capital dividido entre el precio del capital. Es decir, la productividad por peso gastado en ambos factores va a ser igual. ¿Qué pasa si quisiéramos aumentar el nivel de producción? Bueno, si tenemos este nivel de costos totales, ¿no? El óptimo va a estar en un punto A6, ¿verdad? El punto señalado por el punto rojo. Si quisiéramos aumentar la cantidad de producción, obviamente vamos a tener que aumentar la cantidad de costos, es decir, vamos a tener que emplear más capital y más trabajo, y por lo tanto vamos a tener que expandir nuestros costos, ¿ya? Presumiblemente vamos a tener también que expandir nuestra capacidad de producción, es decir, aumento el capital, aumento el trabajo y por lo tanto aumento el cupo. Y la expansión va a ocurrir en un lugar así, más o menos, digamos. Si yo aumento la cantidad de costos que tengo a mi disposición para poder gastar en insumos, voy a tener un nuevo óptimo, por ejemplo, en ese punto. Y si yo sigo haciendo este ejercicio sin cambiar los precios relativos, porque fíjense que aquí no está cambiando la pendiente de la curva de isocostos, voy a encontrar que los óptimos son todos estos puntos. Y si yo uno todos estos puntos, eso es lo que se llama la senda de expansión a largo plazo. Y fíjense que es a largo plazo porque estoy variando tanto el capital como el trabajo, ¿ya? Es la unión de todos los óptimos de largo plazo de una empresa, dados los precios de los factores y dada la tecnología. Fíjense que no está cambiando la tecnología porque las curvas de isocuantas quedan iguales. Todas las combinaciones de K y L que minimizan el costo a cada nivel de producción. Recordemos que el punto óptimo no es solamente la máxima producción que puedo alcanzar con un nivel de costo determinado, sino también es cuál es el mínimo costo al cual yo puedo producir ese nivel de producción. Para todos los puntos de la senda de expansión se cumple que estamos en la condición de primer orden, ¿ya? Las productividades marginales no cambian porque la tecnología es constante y los precios los determina el mercado. Es decir, en todos estos puntos, tanto las productividades marginales relativas como los precios relativos se mantienen iguales, a pesar de que estamos empleando más L y más K en todos estos puntos rojos. ¿Qué pasa si quisiéramos aumentar el nivel de producción a corto plazo? Bueno, tal cual como en el caso anterior, si quisiéramos aumentar el nivel de producción, en teoría podríamos seguir la senda de expansión, pero si estamos restringidos al corto plazo, es decir, si no podemos aumentar el capital, no vamos a poder seguir esa senda de expansión, ¿no? Sino que simplemente vamos a tener que irnos a un punto como este, ¿ya? Entonces, en este punto que estoy señalando aquí, yo aumento mi producción de Q sub 0 a Q sub 1, pero no puedo hacerlo de la forma más eficientemente posible, que es esta, sino que me tengo que ir a este punto porque el capital es fijo, por lo tanto me traslado a lo largo de esta recta horizontal porque el capital no lo puedo cambiar. Y por ese punto, para yo producir en ese punto, necesito gastar un costo total representado por esta curva, que tiene un costo total mayor a la de esta curva. Es decir, el corto plazo, la restricción que yo tengo de no moverme de esa cantidad de capital me está poniendo restricciones que me impiden ser lo más eficiente posible, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que se llama la pseudo senda de expansión de corto plazo. En el corto plazo, el capital está fijo, por lo que existen rigideces en la producción. Para poder producir Q1, el costo será CP2, que viene representado por esta recta isocosto que está aquí, que es mayor que CT1. ¿Por qué es más caro? Porque simplemente yo no puedo alcanzar las eficiencias posibles cambiando L por K, sino que estoy restringido en cuanto a la cantidad de K que yo puedo utilizar. En cierto modo, el no tener la libertad de variar K y L, en cierto modo, genera que mis costos sean mayores, genera ineficiencia. La diferencia de costos está dada por la mayor cantidad de L, que es más ineficiente, pero que no puedo simplemente reemplazar por K, ¿ya? Ahora vamos a hablar de los costos de producción.
¿ya? Hemos hablado ya de la función de producción, pero ahora, ¿cómo hacemos la función de costos? ¿Ya? Vamos a hablar primero de la función de costo total del corto plazo. Entonces, en el corto plazo, teníamos que la función de producción asumía que el nivel de capital era constante. Por lo tanto, la función de costos totales va a depender de una cantidad de capital que es fija, un precio de capital que es fijo, un precio de trabajo que es fijo y una variable L que va a depender de la cantidad Q que yo decido producir y que es lo único que yo varío. Entonces, el costo total es la suma del costo en trabajo y el costo en capital. El costo en capital se asume que es un costo fijo, se llama costo fijo total y viene dado por K por P por K. Y lo otro es el costo variable. Y es variable porque básicamente es lo único que varía cuando yo varío la cantidad que yo quiero producir. Recordemos que los costos son funciones de la cantidad. Es decir, los costos que yo gasto son funciones de cuánta cantidad decido yo producir. Y lo único que yo estoy cambiando en este caso es L, la cantidad de trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, la función de costos totales de corto plazo es la suma del costo variable total, que es función de cantidad, y de un costo fijo total, que no es función de la cantidad porque está fijo. ¿Ya? Si esta es la función de producción que vimos en clase y que ya la tratamos en videos anteriores, ¿ya? Esta función representa los costos rendimientos decrecientes, ¿no? Podemos invertir los ejes. Entonces podemos poner la Q en este eje de abajo y trabajo en este eje de arriba. Y la curva nos queda así. Si yo simplemente invierto los ejes, invierto el gráfico, la curva nos queda así. Es decir, ¿qué cantidad quiero producir? ¿Cuánto trabajo necesito emplear? ¿Ya? Y la productividad marginal del trabajo es decreciente porque cada vez necesito más trabajo para producir una unidad adicional de producto. Es decir, aquí si yo quiero aumentar en una unidad, tengo que aumentar mi cantidad de trabajo en esto, pero aquí si quiero aumentar en una unidad, tengo que aumentar la cantidad de trabajo mucho más. Entonces, partiendo de esta función de producción, ¿cómo son los costos? Bueno, vamos a asumir que el precio del trabajo es 1, ¿ya? Y habíamos dicho que los costos totales tenían un componente de costo fijo y un componente de costo variable. ¿Ya? Entonces aquí se vuelve un poquito más densa la cosa. Entonces, ¿cómo son los costos totales? En ese caso, los costos totales se ven así. ¿Por qué? Porque yo tengo un costo fijo que viene dado por K por P por K, que es una recta, que no depende de Q. ¿Ya? Y tengo unos costos variables que se asemejan a los costos que vienen de esta función de producción, que básicamente es la función de producción invertida. ¿Ya? Que es el costo variable total. Y el costo total es la suma vertical de esos dos costos. Por lo tanto, el costo total va a ser esta curva que está aquí. Esta. Ese es el costo total de corto plazo, que es la suma del costo variable total y el costo fijo. ¿Ya? Esa diferencia obviamente es el costo fijo. Ahora vamos a definir los costos medios y marginales. El costo medio total es costo total dividido entre la cantidad. El costo medio variable es costo variable total dividido entre cantidad. Costo medio fijo es el costo fijo total dividido entre la cantidad. Costo marginal es cuánto cambia el costo total cuando varía la cantidad. Y ese costo marginal es igual a cuánto varía el costo variable total cuando varía la cantidad y cuánto varía el costo fijo cuando varía la cantidad. Pero sabemos que el segundo término es cero. Por lo tanto, el costo marginal es cuánto varía el costo variable total cuando varía la cantidad. ¿Ya? Y este ejercicio lo vamos a hacer en clase, lo voy a adelantar. ¿Ya? Gráficamente. ¿Ya? Vamos a hacer las curvas de costo medio y costo marginal. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí el costo fijo total, costo variable total, costo total, que este es el gráfico del cual hablaba antes. ¿No? El costo medio fijo. Costo medio fijo básicamente es una curva que va descendiendo porque es una constante dividida entre una cantidad que va aumentando cada vez más. Por lo tanto, es una función decreciente exponencial, si se quiere, ¿no? El costo marginal total es la pendiente de la tangente de la recta del costo total. Y aquí vemos que esa pendiente va disminuyendo hasta que empieza a aumentar de nuevo. Ese se llama el punto de inflexión, ¿ya? Y en ese punto el costo marginal es el mínimo. Entonces la curva se asemeja más o menos a esta, en el cual a medida que cuando la cantidad es muy chica, el costo marginal va cayendo, llega a un mínimo y después empieza a crecer de nuevo, ¿ya? Así se ve el costo marginal.
En el punto A, por ejemplo, tenemos que el costo marginal es igual al costo promedio total. Recordemos que el costo promedio total va a venir a ser, similarmente como decíamos en la productividad media, en la función de producción, el costo medio total es la pendiente de la recta que une el origen con cualquier punto del costo total. Eso va a ser CT total sobre Q total. ¿Ya? Entonces, en el punto A, el costo promedio total es igual al costo marginal. Es decir, el costo medio total va a ser una curva más o menos así, en la cual si yo trazo esta recta con el origen, voy a tener que a la izquierda de A, el costo promedio va a ser más alto que en A, y a la derecha de A también va a ser más alto que A, porque la pendiente de esa recta que une el origen con el punto va a ser mayor. ¿Ya? Y en el punto A, el costo medio total y el costo marginal son iguales. Por lo tanto, el costo medio total tiene más o menos esta forma, y el mínimo se cruza con el costo marginal aquí, en el punto A. Después tengo un lugar que es el punto B. El punto B es el punto donde el cual tenemos el costo variable, medio variable, ¿ya? Y en ese caso, el costo medio variable es igual al costo marginal, porque recordemos que esta función del costo variable tiene esta misma función, por lo tanto, cuando aquí hay una tangencia, aquí también va a haber una tangencia. Y en el punto B tenemos que el costo variable promedio, el costo medio variable, es igual al costo marginal total, porque tenemos que la recta que une con el origen es igual a la tangente. ¿Ya? Por lo tanto, el costo medio variable alcanza su mínimo en el punto donde es igual al costo marginal total. Por lo tanto, la curva del costo medio variable es esta. Y siempre va a estar por debajo de la curva del costo medio total, porque si lo vemos gráficamente, vemos que en cualquier punto de Q, la pendiente de la recta que une ese punto con el origen en el costo total es mayor que la pendiente de la recta que une el costo variable total con el origen siempre. Digamos. Por lo tanto, la curva del costo medio variable, que viene dada por la pendiente de la recta que une cualquier punto con el origen, va a ser cada vez, siempre la del costo medio variable va a ser menor que la del costo medio total. ¿Ya? Entonces vamos a relacionar los costos y la función de producción. Recordemos que definimos el costo marginal como el cambio en el costo total con respecto a cambio de Q. Y eso habíamos dicho que era igual al cambio en el costo variable total con respecto a cambios de Q. En el corto plazo, el costo variable total es PL por L. Por lo tanto, el costo marginal en el corto plazo, que viene dado por el cambio en el costo variable total sobre el cambio en Q, viene dado por PL por el cambio de L, porque lo único que yo estoy cambiando es L. Entonces, PL por el cambio en L sobre el cambio en Q, porque lo que está arriba es el cambio en el costo variable total. ¿Ah? Y eso, sabemos que la productividad marginal del trabajo es delta Q sobre delta L. Por lo tanto, el costo marginal de corto plazo es, agarrando esto, es PL por 1 sobre la productividad marginal del trabajo. Es decir, que cuando la productividad marginal del trabajo alcanza su mínimo, aquí, el costo marginal de corto plazo alcanza su máximo y viceversa. Cuando la productividad marginal alcanza su máximo, el costo marginal alcanza su mínimo. También habíamos dicho que el costo medio variable era el costo variable total dividido entre la cantidad. Sabemos que la productividad media, productividad promedio del trabajo es Q sobre L. Como sabemos que el costo variable total es PL por L, quiere decir que el costo medio variable es PL por 1 sobre la productividad media del trabajo, porque es PL por L sobre Q, es decir, PL por L sobre Q, siendo que L sobre Q es igual a 1 sobre la productividad media del trabajo. ¿Ya? Por lo tanto, cuando la productividad media es baja, el costo medio va a ser alto y viceversa, cuando la productividad media es alta, el costo medio va a ser bajo. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos a nuestros gráficos de costos, ¿no? Habíamos dicho que estos eran los costos. Aquí estaba la función de producción, ¿cierto? Y esta era nuestra productividad marginal del trabajo. ¿Se acuerdan que este gráfico lo hicimos en clase? Este es el máximo de la productividad marginal del trabajo. Y por lo tanto, en ese punto vamos a tener el mínimo del costo marginal. Porque el máximo del producto marginal del trabajo es igual al mínimo del costo marginal. Y voy a volver a la fórmula para que lo vean.
cuando la productividad marginal es su máximo, el costo marginal va a estar en su mínimo, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que vemos reflejado aquí. Que habíamos dicho que había un punto en el cual la productividad marginal del trabajo llegaba a su máximo, que era este punto, el punto C. Y en ese punto alcanzamos el mínimo del costo marginal. El mínimo del costo marginal. Que viene dado por el punto aquí, en la curva del costo marginal, que es el mínimo aquí. En el fondo, el punto de inflexión en la función de producción, recuerden que esta función la volteamos para hallar la función de costos. Ese punto de inflexión es el mismo que este punto de inflexión, que es el mínimo del costo marginal, ¿ya? También habíamos dicho que había un punto en el cual la productividad media y la productividad marginal se igualaban, que era un punto como B, y ese era el punto máximo de la productividad media. Y como ese es el punto máximo de la productividad media, también ese punto coincide con el mínimo del costo promedio. Ese es un punto muy importante en economía y de eso vamos a hablar mucho en su carrera, pero en ese punto, básicamente el máximo de la productividad media es el mínimo del costo medio variable, porque como les dije, había una relación inversa entre la productividad media y el costo medio variable, ¿ya? Y también tenemos que en el punto A, tenemos que el costo promedio alcanza su mínimo, y en ese caso, ese punto está a la derecha del punto B, donde el costo variable total alcanza su mínimo. Y en ese punto, la productividad marginal es igual a cero, ¿ya? Por lo tanto, eso lo vamos a ver en clase en más detalle, pero esa parte olvídala, porque yo creo que aquí esa A no coincide, pero bueno, eso lo vemos en clase. Bueno, al finalizar, habíamos dicho que al finalizar este video ustedes podrán definir la senda de expansión a largo plazo y a corto plazo, dibujar curvas de costos a partir de la función de producción y relacionar las curvas de costos medio y marginales con la productividad media y marginal. Y eso es lo que acabamos de hacer en ese gráfico. Ahora quisiera que trabajen en el capítulo 10 del libro de Frank. Y recuerden que el proceso para entender esto bien es ver el video y complementar el video con la lectura del libro y trabajar los ejercicios en clase y ponerse a estudiar los ejercicios. Por lo tanto, el video es simplemente el primer paso para entender estos conceptos. Como les digo, son algo densos, pero creo que este video puede ayudarlos a enfrentarse al material. Nos vemos en clase.